Me llamo Amalia Vargas. Tengo 72 años. Soy viuda y, según dicen, de esas mujeres que pasan desapercibidas como un susurro en una plaza llena de ruido. Siempre pensé que ser callada era sinónimo de mantener la paz, de no hacer olas, pero esa mañana, con una taza de café en la mano, descubrí que el silencio también puede ser una forma de tragarse un dolor que nunca imaginé. La luz de Guadalajara se colaba suave por las persianas, bañando la mesa de la cocina donde mi hijo, Javier, leía el periódico local. El informador, su esposa, Claudia, estaba frente a mí, removiendo crema en su taza con esa calma que parece intocable. Mi nieta, Sofía, ya se había ido a la universidad, así que la casa estaba más quieta de lo normal. De pronto, Claudia levantó la mirada, con los labios recién pintados y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. ¿Sabes?, dijo con un tono ligero, como si hablara del clima. Las personas mayores ya no merecen amor. Ya tuvieron su oportunidad. No. El tintineo de la cuchara contra la taza se detuvo. Hasta el reloj en la pared pareció dudar. Javier no levantó la vista del periódico. Tal vez no escuchó. O tal vez prefirió no hacerlo. Algo dentro de mí se tensó, como una cuerda a punto de romperse, pero luego se asentó, como si una puerta se cerrara sin hacer ruido. Mis manos no temblaron al doblar la servilleta. ¿Alguien quiere más café?, pregunté, porque fue lo único que no se me quebró en la garganta. Claudia negó con una sonrisita. Javier pasó otra página. Llevé la cafetera vacía al fregadero y la enjuagué, viendo cómo el chorro de agua difuminaba mi reflejo en la ventana. Afuera, las bugambilias que planté la primavera pasada estaban en flor, vibrantes y calladas, creciendo felices en su rincón. Las envidié por su paz. Cuando salí de la cocina, el aroma del café seguía flotando, amargo y punzante, acompañándome por el pasillo hasta el refugio de mi cuarto. La mañana siguiente empezó como todas, moviéndome con cuidado por una casa que ya no sentía mía. Preparé el café, puse 3 tazas en la mesa y esperé el sonido de pasos en el segundo piso. No era mi hogar. No realmente. Era un lugar donde intentaba ser útil para que me toleraran. Javier salió temprano al trabajo, con el maletín en la mano y los ojos cansados, como siempre. «Son gracias, mamá», dijo, rozándome el hombro al pasar. Sus palabras sonaban amables, pero nunca se quedaban lo suficiente para llenar el vacío que dejaban. Claudia apareció poco después, con sus tacones resonando en el azulejo. Miró los hot cakes que había preparado. «No tienes que cocinar todos los días», dijo con ese tono que cortaba sin alzar la voz. «Ya nadie come así». Sonreí apenas, limpiando la barra. «Cosas de la edad», murmuré. No respondió. La casa se volvía más silenciosa cuando se iban. Doblé ropa en la sala, apilando sus prendas con cuidado, y limpié el polvo del piano que nadie tocaba. Cada ruido que hacía parecía demasiado fuerte. A veces, al pasar por el espejo del pasillo, veía mi reflejo y apenas reconocía a esa mujer más pequeña, más cautelosa, desvaneciéndose en los bordes por las tardes. Cuando la luz se suavizaba, salía al jardín. Sofía llegaba después de clases. Dejaba su mochila en el porche y se sentaba conmigo. Hablábamos de libros, de su abuelo, de las flores. Su voz era un consuelo que no sabía que necesitaba tanto. Nos sentábamos juntas, podando hojas secas, charlando bajito. Esos eran los únicos momentos en que el aire se sentía cálido de nuevo, cuando recordaba lo que era ser vista. Esa noche, la casa estaba llena de sonidos suaves, el zumbido del lavavajillas, el crujido de los pisos de madera, la voz baja de Claudia desde la sala. No quería escuchar. No a propósito. Iba por el pasillo con una manta doblada en los brazos cuando su risa me detuvo. «Todavía habla de amor», dijo al teléfono, con un tono que era a la vez ligero y cruel. «No es triste a su edad. Suena ridículo». Las palabras flotaron en el aire, afiladas, sin esfuerzo. Me quedé helada. La manta resbaló al suelo por un momento. Me quedé ahí,
con el corazón latiendo fuerte, esperando que dijera algo amable, algo que nunca llegó. Cuando por fin me moví, fue para retroceder a mi cuarto y cerrar la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera delatar el peso que cargaba dentro. Me senté en la orilla de la cama, apretando las manos contra las rodillas para que no temblaran. Mi reflejo en la ventana estaba borroso, suavizado por lágrimas que no quería dejar salir. Un golpe suave rompió el silencio. Sofía entró. Sus ojos se abrieron al verme. «Abuela», susurró sentándose a mi lado, «no le hagas caso. Tú mereces amor más que nadie que conozco». Su voz temblaba, pero era lo bastante firme para alcanzar esa parte de mí que aún le creía. Tomé su mano y la sostuve, dejando que su calor hablara lo que las palabras no podían. 2 mañanas después, salí a recoger el correo. El aire aún olía a lluvia de la noche anterior, y el porche estaba húmedo, con charquitos reflejando el sol. Entre las cuentas y folletos, encontré un sobre color crema con mi nombre escrito en cursiva: «Cuidada señora Amalia Vargas». La letra no me era familiar. Pensé que debía ser un error, algo de otra vida. Aún así, lo llevé a la cocina y lo dejé en la barra mientras me secaba las manos. El papel parecía más pesado de lo normal, como si guardara algo que pedía ser creído. Cuando lo abrí, encontré una carta de la Fundación Comunitaria de Guadalajara, donde había sido voluntaria hace años, antes de que la casa de Javier y Claudia se convirtiera en mi refugio silencioso. Me escribían para informarme que me honrarían en un evento próximo por mis décadas de trabajo en alfabetización y que El Informador publicaría un artículo sobre mi servicio. Por un largo momento me quedé ahí, con las palabras emborronándose en mi vista. Había olvidado esas tardes en la biblioteca, enseñando a adultos a leer, ayudándolos a escribir su nombre por primera vez. No pensé que alguien lo recordara. El reloj de la cocina marcaba el tiempo con suavidad, constante contra el latido acelerado de mi corazón. Apreté la carta contra el pecho, el papel cálido por mis manos, y sentí que algo que había estado dormido dentro de mí comenzaba a despertar. Guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche durante 2 días. Cada vez que pasaba por ahí, sentía su presencia como un latido bajo la madera. Mi mente repetía las advertencias de siempre. No hagas ruido, no llames la atención, sé agradecida, quédate callada. Esas palabras me habían protegido alguna vez, o eso creía. Ahora solo se sentían como muros. La tercera noche, saqué la carta otra vez. El papel se había suavizado en los dobleces de tanto abrirlo, leerlo y cerrarlo. Pasé el dedo por las palabras impresas, recordando las caras de las personas que ayudé. Esas tardes llenas de risas, paciencia y segundas oportunidades. El sonido de la puerta principal me trajo de vuelta. La voz de Sofía resonó suavemente por el pasillo. Un momento después, apareció en mi puerta, con la mochila colgada de un hombro. «Estás escondiendo algo», dijo, con una media sonrisa. Dudé. Luego le di la carta. La leyó una vez. Sus ojos se abrieron y me miró con un brillo que me hizo doler el pecho. «Abuela, esto es increíble. Tienes que ir. Que te vean». Su confianza era contagiosa, de la forma más suave. Me veía no como alguien frágil o acabado, sino como alguien que aún estaba creciendo. Doblé la carta con cuidado, alisando los pliegues. «Tal vez», dije bajito, con la garganta apretada, «tal vez ya es hora». Sofía se inclinó y me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio a nuestro alrededor no se sintió pesado, se sintió como posibilidad. La mañana de la ceremonia llegó con el susurro de la lluvia primaveral aún pegada a las calles de Guadalajara. Sofía insistió en llevarme, aunque pude haber tomado el camión. Escogió un vestido azul marino de mi closet, uno que no usaba desde la boda de Javier. «Resalta tus ojos», dijo, prendiendo un pequeño broche de plata en mi solapa. Su emoción me dio más fuerza que cualquier espejo. El salón comunitario estaba en la calle Independencia,
rodeado de jacarandas que apenas empezaban a florecer. Adentro, el aire olía a madera antigua y flores. Había filas de sillas con rostros conocidos de años pasados, maestras, voluntarios, vecinos a los que alguna vez llevé libros. Mi corazón tembló al verlos. Gente que, como yo, había construido su vida en silencio. Cuando llamaron mi nombre, Amalia Vargas, me levanté, con las manos temblorosas, las rodillas rígidas por los nervios. Los aplausos fueron suaves pero sinceros. Caminé al escenario, sintiendo la luz de 100 miradas que, por primera vez, no me veían como una sombra en la casa de alguien más. El micrófono estaba un poco alto. Lo ajusté. Mi voz apenas un susurro al principio. Nunca esperé estar aquí, dije, haciendo una pausa mientras las palabras encontraban su ritmo. La mayor parte de lo que he hecho ha sido pequeño: ayudar a vecinos a leer su correo, enseñar a niños a escribir sus nombres, visitar a quienes no tenían a nadie más. Pero he aprendido algo con los años. Miré al salón, encontrando rostros que brillaban con atención. El amor no se desvanece con la edad. Se hace más profundo. Podemos caminar más lento, pero nuestros corazones nunca olvidan cómo querer. Por un momento hubo silencio, de esos que se sienten como si alguien escuchara de verdad. Luego vinieron los aplausos, suaves al principio, luego creciendo, llenando el salón como una marea. Una mujer con una cámara se acercó cuando bajé, presentándose como reportera del Informador. «Nos encantaría contar tu historia», dijo, sonriendo mientras el flash destellaba. Parpadeé ante la luz repentina, pero también sonreí. Sofía me abrazó fuerte cerca de la puerta. «Te lo dije», susurró, con los ojos brillantes. Miré alrededor del salón, el piso pulido, la gente dispersándose, el eco de mi nombre aún flotando en el aire. Por primera vez en años, me sentí visible, no compadecida, no tolerada, sino verdaderamente vista. Mi voz parecía nunca se había perdido, solo esperaba el lugar correcto para resonar. La mañana después de la ceremonia, la casa estaba inusualmente quieta. Como siempre, fui la primera en despertar, siguiendo los mismos movimientos: preparar tazas, hervir agua, cortar fruta para un desayuno que nadie agradecía de verdad. Pero algo en el aire había cambiado. El silencio ya no pesaba. Estaba expectante, esperando. El periódico llegó con un golpe suave en el porche. Vi el titular antes de agacharme a recogerlo: «Viuda local honrada por servicio de toda una vida». Debajo, una foto mía, sonriendo, sosteniendo el certificado enmarcado, con la mano de Sofía en mi hombro. Por un largo momento solo lo miré, no por incredulidad, sino por asombro. El mundo me había visto y había escuchado. Cuando Javier bajó, el periódico estaba doblado junto a su taza de café. Me saludó distraído, frotándose los ojos al sentarse. Claudia lo siguió, con el celular en la mano, la bata mal atada, los ojos a medio camino entre la pantalla y el mundo. El olor a pan tostado llenaba la cocina. Javier hojeó el periódico, como siempre, hasta que sus dedos se detuvieron. Frunció el ceño. «Mamá», comenzó, con la voz insegura. Giró el periódico despacio. Mi rostro no sonreía desde la portada. Claudia se quedó helada. El color se le fue del rostro mientras se inclinaba a mirar. «Eso, eres tú», dijo, con palabras pequeñas y temblorosas. «Sí», respondí, «sirviendo té en mi taza. El centro comunitario tuvo un evento ayer». Coloqué la tetera con cuidado. El sonido de la porcelana suave pero firme. Javier carraspeó. «No sabía que seguías con ellos», dijo en voz baja. «Nunca dejé de estarlo», contesté. Solo no hablaba de eso. Claudia parpadeó hacia el titular otra vez. Sus labios se abrieron y cerraron, como si todas las excusas que había preparado se le hubieran escapado. Vi el reflejo de mi foto en la pantalla plateada de su celular. Por una vez, no tuvo nada que decir.
Sofía entró corriendo, con el cabello aún húmedo de la ducha. «Abuela, está en la portada», dijo, con los ojos brillantes. Me besó la mejilla antes de sentarse a mi lado, con una sonrisa enorme. Javier nos miró, con un destello de vergüenza cruzando su rostro. «Mamá, estoy orgulloso de ti», dijo suavemente. Claudia se quedó callada, el periódico temblando ligeramente en su mano. La observé un momento. Luego levanté mi taza, sintiendo su calor estabilizar mis dedos. «Una vez dijiste que las personas mayores no merecen amor», le dije, con la voz calma, no cruel. «Creo que te equivocaste». La habitación quedó en silencio otra vez, pero este silencio era diferente, claro, limpio, sin máscaras. Los ojos de Javier se bajaron. Sofía tomó mi mano bajo la mesa, por primera vez en esa casa. El respeto se sentó con nosotros a la mesa, silencioso, pero innegable. Tomé otro sorbo de té, dejando que el sabor se asentara en mi lengua. El amargor se había ido. Solo quedaba el calor. En los días siguientes, la casa cambió de maneras pequeñas pero inconfundibles. Un jarrón con rosas amarillas apareció en la barra. Un regalo de los vecinos que leyeron el artículo. Llegaron tarjetas por correo, notas escritas a mano de personas que no veía en años, agradeciéndome por lo que hice por la comunidad. Las puse en la repisa, sus colores suaves contra la luz pálida de la mañana. Por una vez, las paredes parecían respirar otra vez. Javier llegó temprano una noche. Estaba doblando ropa en la sala cuando se detuvo en la puerta, mirándome con una expresión que no veía desde que era niño, culpa, mezclada con algo más suave. «Mamá», dijo bajito, «debí haberte defendido hace mucho». Levanté la vista de la pila de toallas, sorprendida por lo firme que sonaba mi propia voz. «Uno ve las cosas cuando está listo», dije. Él asintió, con los ojos bajos, y dejó una caja de mi té favorito en la mesa antes de subir. El gesto fue simple, pero decía suficiente. Claudia hablaba poco después de esa mañana. Su risa, antes afilada, se había suavizado en algo cuidadoso. Evitaba mis ojos, pero ya no llenaba el aire con pequeñas crueldades. Cuando me pasó un plato en la cena, nuestros dedos se rozaron. No se apartó. Yo tampoco. Sofía guardó el recorte del periódico doblado en su cuaderno. Me mostró mensajes de sus amigos, todos llamándome la abuela más chida de Guadalajara. Nos reímos hasta que se nos salieron las lágrimas. En el silencio que siguió, noté algo que no había sentido en años. Paz. No llegó con fuegos artificiales ni disculpas gritadas. Llegó suavemente, como la luz del sol filtrándose por las persianas, tocando todo lo que antes se sentía frío. El aire era más ligero. Me movía por la casa sin encorvarme, y cuando respiraba, sentía que el mundo por fin me dejaba espacio para existir plenamente. Empecé a escribir en un pequeño cuaderno azul que Sofía me regaló hace 2 Navidades. Sus páginas habían estado vacías hasta ahora, esperando una razón para llenarse. Cada mañana, después del desayuno, me sentaba junto a la ventana de la cocina con una taza de té y escribía fragmentos de mi vida, cómo conocí al papá de Javier en la biblioteca, el olor de las jacarandas el verano que nos casamos, el día que nació Sofía. Las palabras salían lentas al principio, pero pronto comenzaron a fluir, suaves y seguras, como agua encontrando su camino a casa. Sofía se sentaba conmigo en la mesa, con sus tareas esparcidas junto a mis historias, miraba mi letra y sonreía. «Quiero leerlas algún día», dijo. «Lo harás», le contesté, «pero solo después de que escriba lo suficiente para hacerte reír y llorar». Para finales de la primavera, regresé al centro de alfabetización. Cruzar sus puertas de vidrio fue como volver al sol después de un invierno largo. Los voluntarios me recibieron con cariño. Y una de las nuevas alumnas, una mujer de mi edad, me abrazó después de clase. «Haces que parezca posible», susurró. Entendí lo que quería decir. En casa, la casa ya no se sentía pesada. La cocina, antes llena de tensión, ahora llevaba el sonido de risas las mías
mezcladas con las de Sofía. A veces, incluso Javier se unía, atraído por algo más ligero que el deber. Me di cuenta de que la paz no se encuentra en que te dejen sola, está en volver a ser parte de la vida. Mis manos, que alguna vez temblaron por el dolor, ahora se movían con propósito pasando páginas, regando plantas, dando forma al pequeño mundo que había recuperado. Y en el suave zumbido de esas tardes tranquilas, no me sentía como una invitada en la casa de alguien más, sino como la guardiana de la mía. Pasaron los meses, y Guadalajara se sumergió en el verano. El aire se llenó de sal y jazmín, y cada noche el cielo ardía dorado sobre los tejados. Un sábado, llegó una invitación del centro comunitario, el mismo salón donde una vez estuve temblando tras un micrófono. Estaban inaugurando una pequeña galería en honor a los voluntarios locales. Y mi nombre, decían, estaba entre ellos. Cuando se lo conté a Sofía, sus ojos se iluminaron. «Vamos todos», declaró antes de que pudiera protestar. Y así, esa mañana, los 4 fuimos juntos la misma familia que alguna vez compartió una casa, pero no una paz. Javier manejó en silencio, con las ventanas abiertas. Claudia iba a su lado, con la mirada fija en las calles que pasaban. Yo iba atrás con Sofía, su mano cálida en la mía, dentro del salón. Las risas resonaban suavemente. En la pared cerca de la entrada había una fila de artículos de periódico enmarcados. Ahí estaba mi rostro, mi historia, preservada tras un cristal. Amalia Vargas, una vida de alfabetización y amor. El titular parecía a la vez lejano y profundamente familiar. Javier se quedó a mi lado, leyendo el artículo de principio a fin. «Lo hicieron bien», murmuró, con la voz baja, casi reverente. Claudia no habló, pero vi su reflejo en el marco, los ojos bajos, la expresión más suave de lo que nunca había visto. Sofía me jaló la manga. «Mira, abuela», susurró, «ahora eres parte de su historia». Sonreí, no por orgullo, sino por algo más tranquilo, una comprensión de que la historia no se hace de gestos grandiosos, se construye de los momentos en que decides seguir dando, incluso cuando nadie te ve. Al salir, la luz del sol se colaba por las puertas de vidrio, derramándose por el suelo. Me detuve un momento, sintiendo su calor en la piel. Por primera vez en muchos años, me sentí completa, arraigada no en la casa o la opinión de alguien más, sino en la simple y perdurable verdad de mi propia vida.